¿Por qué la construcción masiva de dirigibles se detuvo durante 80 años? ¿Por qué su resurgimiento no se ha hecho realidad hasta ahora, a pesar de la gran cantidad de proyectos, incluido el de Max Pruss, el ex capitán del Hindenburg? Amigos, les doy la bienvenida al podcast sobre dirigibles en palabras sencillas, dedicado al proyecto Dirigibles de Nueva Generación. Y quien les habla es su anfitrión, yo, Gennady Babanin. Hoy vamos a hablar de los estereotipos que todavía nos afectan. Los dirigibles alguna vez simbolizaron el progreso científico y las ambiciones humanas. La gente los veía como una maravilla tecnológica. Cuando un dirigible de pasajeros alemán llegaba a una ciudad, lo recibían con gran pompa. Se organizaban arcos con mensajes de bienvenida en diferentes idiomas, espectáculos teatrales y conciertos. La llegada del Hindenburg fue transmitida en vivo por la radio de Chicago. Pero fue precisamente esa llegada la que marcó el inicio de cambios trágicos en el destino de los dirigibles. El incidente con el Hindenburg, ocurrido el 6 de mayo de 1937, consolidó en la conciencia colectiva la idea de que los dirigibles eran peligrosos. Posteriormente, el miedo tras esta catástrofe se llamó el síndrome de Hindenburg. Este fenómeno influyó en el desarrollo de la energía basada en hidrógeno. En memoria de la tragedia del dirigible Hindenburg, lleno de hidrógeno, se reevaluó el peligro real del hidrógeno. Esta reevaluación frenó durante mucho tiempo el desarrollo de la investigación en el campo de la energía de hidrógeno. De este modo, la tragedia del Hindenburg se convirtió en un factor clave que detuvo el desarrollo posterior de los dirigibles como medio de transporte de pasajeros. La opinión pública cambió radicalmente, de la admiración y el asombro a la desconfianza y el pánico. A pesar de la clara ventaja de los dirigibles, su capacidad para transportar cargas a largas distancias con baja contaminación de carbono y alta eficiencia energética. El miedo a explosiones y caídas frenó la investigación y las inversiones en esta tecnología única. Fue precisamente en ese momento cuando la era de los aviones desplazó a los dirigibles del cielo. ¿Es posible hoy en día el regreso de los dirigibles? Quédense con nosotros y lo averiguaremos juntos. El síndrome de Hindenburg no es solo un hecho histórico, es un símbolo de los profundos miedos y prejuicios que han rodeado a los dirigibles durante muchas décadas. Después de la tragedia de 1937, cuando el famoso dirigible Hindenburg explotó en la Kursk, los dirigibles aún siguieron utilizándose. Sin embargo, muchos los veían como un riesgo terrible y ni siquiera las tecnologías más avanzadas de la época podían convencer al público de su seguridad. Poco a poco, su uso fue desapareciendo. Aún así, se seguían reconociendo sus posibles ventajas: el ahorro de combustible, la limpieza ecológica y la capacidad de transportar grandes cargas. El hecho de que el interés por los dirigibles no se extinguiera lo demuestran los proyectos de resurgimiento que de vez en cuando surgían en distintos países. Incluso Max Pruss, el ex capitán del Hindenburg, quien resultó herido en la catástrofe, desarrolló su propio proyecto de dirigible de helio e intentó atraer inversiones para él. Max Pruss presentó su proyecto en los años 50, argumentando la superioridad de los dirigibles sobre los aviones a reacción. Sin embargo, no logró revivir los Zeppelin de pasajeros, supuestamente porque esto requería grandes inversiones financieras y no despertaba el interés de los inversores. Los dirigibles quedaron finalmente a la sombra del avión. La verdadera razón de que no se construyeran en masa no fue tanto la imperfección técnica, sino más bien el miedo provocado por una sola catástrofe. La imagen del Hindenburg se convirtió en sinónimo no solo de tragedia, sino también de la traición a las esperanzas de quienes creían en los dirigibles como el futuro de la aviación. Este prejuicio se arraigó en la conciencia de la gente y, a pesar de numerosos desarrollos y pruebas exitosas, los dirigibles quedaron al borde del olvido. El síndrome de Hindenburg, que se convirtió en una metáfora del trágico colapso de las esperanzas, sigue influyendo en el transporte aéreo incluso en el mundo moderno. Seguramente usted mismo se ha topado con opiniones escépticas sobre el resurgimiento de los dirigibles en Rusia, ¿verdad? Entonces, ¿resurgirán los dirigibles? Esta pregunta despierta interés no solo entre historiadores y técnicos, sino también entre los románticos, para quienes los dirigibles son un símbolo de una época de descubrimientos asombrosos y de viajes inolvidables. En los últimos años, el mundo ha vuelto a prestar atención a este noble tipo de aviación.
Sus líneas suaves, sus formas majestuosas y su originalidad despiertan nostalgia por una época en la que estas aeronaves cruzaban los cielos como nubes lentas. Pero ¿se puede considerar que invertir en dirigibles es insostenible y simplemente una cuestión de romanticismo? Por supuesto que no. Gigantes como Google difícilmente se interesarían en los dirigibles si no fuera posible obtener ganancias con ellos. El dirigible Pathfinder 1, que actualmente está sorprendiendo al mundo, fue creado por la empresa Altair Research con la participación de Sergey Brin, cofundador de Google. El avance tecnológico no ha pasado por alto a los dirigibles. Nuevos materiales, sistemas de control más avanzados y motores más eficientes abren nuevos horizontes para su uso. En Rusia, con su enorme territorio y diversidad climática, el uso de dirigibles para la entrega de cargas en zonas remotas y el monitoreo de recursos naturales parece muy prometedor. Sin embargo, aún quedan cuestiones de seguridad, prestigio y la inevitable competitividad con otros tipos de transporte. Expertos y desarrolladores ya están trabajando en soluciones para estos desafíos. Y entonces volveremos a ver en el cielo esas majestuosas naves que nos recuerdan a sus predecesores e inspiran a la próxima generación de soñadores. El proyecto ruso Dirigibles de nueva generación, por supuesto, es bastante ambicioso. Después de todo, es precisamente este proyecto el que tendrá que superar muchos estereotipos sobre los dirigibles. La iniciativa está dirigida a crear aeronaves capaces de replantear la idea del transporte aéreo. Los nuevos dirigibles combinarán tecnologías de vanguardia, materiales sostenibles y soluciones de diseño innovadoras, lo que permitirá aumentar significativamente su eficiencia económica y seguridad ecológica. Los dirigibles modernos estarán equipados con un avanzado sistema de control automatizado y motores de alta eficiencia, que en el futuro funcionarán con fuentes de energía completamente renovable. Gracias a estas características, serán capaces de transportar pasajeros y carga a largas distancias, minimizando al mismo tiempo la huella de carbono y la contaminación acústica. No solo será necesario crear los propios dirigibles, sino también desarrollar la infraestructura para su mantenimiento y operación. Los aeropuertos de nueva generación estarán equipados con modernos sistemas de navegación y seguridad, lo que garantizará la fiabilidad y la comodidad de los pasajeros. Como hemos visto, aún queda mucho trabajo por hacer, incluso en lo que respecta a la opinión pública, que, lamentablemente, no cambia tan rápido como la tecnología. Pero un dirigible que se eleva en el cielo sin duda será un símbolo de una nueva era en la aviación, abriendo horizontes para el desarrollo sostenible y el aumento de la movilidad de la humanidad. Y si los dirigibles en Rusia serán comercialmente exitosos, de eso hablaremos con ustedes en el próximo episodio. Hasta pronto.